Que la gracia de nuestro buen Dios y la bendición asimismo de nuestro Señor Jesucristo esté siendo manifestada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Desde el momento en que Dios ha hablado, y me refiero a todo lo que Él nos ha mostrado desde el Antiguo Testamento, sus palabras tienen el propósito de hacernos entender sus planes, de revelarnos la verdad y traer conocimiento con respecto a la salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a traer desde el mismo cielo a la tierra, ¿sí? Para que nosotros alcanzáramos esa bendición. Tengo un tema que compartir con ustedes. Por supuesto, no es el propósito agotar el contenido de estas profecías, pero sí encuentro importante el meditar en ellas para que podamos traer mayor entendimiento a nuestras vidas. El tema de hoy es 3 cánticos proféticos. Y de inicio, aunque el versículo que voy a leer de inicio no, diríamos, no se relaciona con el contenido directamente, pero sí es un preámbulo, es algo anticipado en cuanto a cómo Dios entregó la palabra profética desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, para que la revelación del Señor, insisto, llegara hasta nosotros. Estoy en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, un solo versículo allí, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 19, donde nos dice allí, en el nombre del Padre, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sí, Dios se tomó el suficiente tiempo, diría, por generaciones, por diferentes edades, para venir dando su palabra. Muchas de estas palabras de Dios ya se han cumplido, pero con respecto al Mesías, encontramos que hay profecías que están relacionadas directamente con su primera venida, es decir, cuando Él se humanó, cuando Él se encarnó, cuando Él vino para habitar entre nosotros. Y que dice el apóstol Juan que vimos su gloria como el del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero hay profecías también que tienen que ver con su segunda venida, ya próxima, por cierto, ante lo que vemos el cumplimiento de lo que Dios mismo ha dicho que se daría en este tiempo, y estamos ya en el umbral, diría, de estos eventos todavía futuros, pero ya próximos. Así que es el propósito meditar
hoy en estas profecías, no sin antes decir que la profecía consiste en entregar palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Dios se ha dignado usar instrumentos humanos a personas, mayormente varones, por cierto, pero entregar su palabra por medios humanos, usando como instrumentos a seres humanos. Seres humanos que yo digo previamente han tenido un llamado de parte de Dios, un llamado definido, seguro por la fe, para ser usados precisamente y por el Señor. Y en el pasado encontramos que era el medio más frecuente que Dios utilizaría para hacer llegar esto mismo, su palabra, particularmente a creyentes del Antiguo Testamento, personajes que sobresalen en la historia bíblica y sobre todo a su pueblo Israel, su pueblo escogido. Hasta el día de hoy, Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí. Y hoy una profecía puede ser destinada para el pueblo de Dios, ya sea la iglesia local o ya sea para algún evento por ocurrir en el mundo, pero también puede ser una palabra que Dios destine para alguien en particular, a una persona en particular. Por supuesto, teniendo muchísimo cuidado. No se presta mucho esto con alguna frecuencia, pero por ahí el apóstol Pablo en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios nos autoriza a los creyentes, por no decir que a los líderes en la iglesia o a cristianos maduros con discernimiento espiritual, nos autoriza para analizar, dice el Pablo, para juzgar, para analizar, sí, para considerar si la profecía es realmente de Dios, es palabra de Dios o es invención humana de la imaginación del hombre nada más o de otra fuente que viene resultando peor, ¿sí? Hay profecías que es de fuente diabólica y hay que tener mucho cuidado al respecto. Por eso es que los profetas que fueron usados por parte del Señor debían necesariamente que ser personas consagradas, dedicadas, sí, por el Señor o al Señor, y esto era ya un factor importantísimo para que ellos pudieran ser usados en las manos del Señor. Así que he mencionado que un profeta era aquel o es aquel que tiene un llamado definido de parte del Señor. Es uno que sobrevé, es decir, uno que ve más allá de lo que muchos otros no ven. Sí, que tiene una visión o un sueño, pero que sea de parte de Dios. No todos los sueños, no todo lo que soñamos es de parte de Dios, ni en todos los sueños está implicado el Señor en cuanto a mostrar alguna cosa en particular de trascendencia o de importancia para nosotros o para el pueblo de Dios. No precisamente. Entonces, pero debe ser un mensaje que se reciba o se recibe directamente del Señor. Y los habría, bueno, bien definidos profetas de oficio en el Antiguo Testamento. Sí, tenemos al profeta Isaías, Jeremías, profeta Ezequiel, Daniel, Zacarías, en fin, muchos otros, sí, profetas de oficio usados frecuentemente, es decir, que al ser su oficio, ¿sí? Eran usados frecuentemente, ¿sí? Todo el tiempo, diría, dentro de los planes de Dios, ¿sí? Para recibir una palabra de parte del Señor y transmitirla, comunicarla de manera fiel, ¿sí? Habría profetas también
con el don, ya particularmente hablando y viendo el balance que hay en los capítulos 12 y 14. Entre esos dos capítulos está el capítulo 13, el capítulo que habla acerca del amor de Dios, pero el profeta que tiene el don de profecía, pues esporádicamente, solo de vez en cuando, va a recibir palabra de Dios, y ya sea que él mismo reciba la revelación o la interpretación de lo que recibe de parte de Dios, o necesita algún intérprete. No precisamente un traductor, porque la profecía, los mensajes recibidos de parte del Señor no se traducen, se interpretan. Sí, así debemos entenderlo. Sí. Entonces, pues un profeta es uno que habla la palabra de Dios tal y como la recibe, es decir, no le agrega, no le quita, y fielmente la entrega. Y puede ser una palabra de consolación, en la mayoría de los casos debe ser así, pero hay palabras fuertes, hasta de juicio, que son pronunciadas, ¿verdad? Y dadas de esta manera. Y pues el profeta que recibe una palabra de juicio, pues debe darla. Hay hoy en día, con frecuencia, según palabra profética, que tiene que ver con consolación nada más, con que todo te va a ir bien, que vas a prosperar, que el Señor tiene una gran bendición para ti, en fin, que estimulan, no digo que el ego del creyente, pero sí, pues la palabra de Dios abarca todos los aspectos, ¿sí? Y va directamente a señalar, a recaer a cualquiera de las situaciones que la persona o la iglesia estén viviendo, sí. No son palabras únicamente estimulativas, ¿sí? Motivadoras, no. Así que todo esto tomémoslo en cuenta, ¿verdad? Para cuando escuchemos una palabra profética. Bien, hay tres cánticos y aquí es donde arribamos al aspecto central de este tema, tres cánticos proféticos. Sí, hay tres cánticos proféticos dentro del Nuevo Testamento. Sí, y bueno, fueron pronunciados en este orden. María, la madre humana de Jesús, sí. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que debía tener, como tuvo, un papel importantísimo en la apertura o para la apertura, para el inicio o para que iniciara el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él fue preparándole el camino, Juan el Bautista, así estaba dicho, así estaba escrito, y él cumplió con esa comisión, sí, fielmente. Y tenemos otra profecía. En tercer lugar, la profecía de Simeón. Él presentó a Jesús en el templo, ¿sí? Así que vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? Porque es un buen número de versículos, pero de vez en cuando conviene, ¿verdad? Pues es las Sagradas Escrituras, ¿sí? Se puede dar un mensaje, o preparar una prédica o una enseñanza a partir de un versículo y desglosarlo, en fin. Pero allí tenemos que la predicación expositiva, pues recorre un contenido, ¿verdad? Una serie de versículos con un cierto propósito, desde luego. ¿Y cómo se conocen estas tres profecías? Estos tres cánticos, ¿sí? Se conocen como, con su nombre latinos, el Magnificat, que es un canto de exaltación, el Benedictus, que es un canto de acción de gracias, y el Nunc Dimittis,
que es un cántico de bendición. Entonces, vamos a ver el contenido, algunos versículos, ¿verdad? Lo más posible. Sí, estos cánticos, por cierto, se nos dice que eran usados desde el siglo IV en el culto o en la oración de la iglesia. Y posteriormente, ya en el siglo XVI, en las iglesias reformadas, se siguieron empleando, se siguieron usando estos cánticos proféticos. Bien, vamos allí al pasaje de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. ¿Habrá algún versículo que no leamos o no consideremos? Por lo mismo, ¿verdad? Amén. Bien, decíamos entonces que ese es el Magnificat. Es un cántico de exaltación. Y ahí, Lucas 1, 46 al 55, y ya directamente, versículo 46, cuando María pronuncia estas palabras. Y notemos cómo se introduce, cómo inicia esta profecía, cómo recibe ella esta profecía de parte del Señor, siendo ella el instrumento, pero también a quien atañía directamente, sí, este mensaje, estas palabras, el contenido de esta profecía tenía en mucho que ver con ella, pero sí, con pronunciamientos de exaltación, decía. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Allí. Es de por sí algo de llamar la atención. Engrandece mi alma al Señor. Ella se encargó allí desde el primer momento de exaltar, de elevar, de subir, de glorificar, de bendecir, ¿sí? De reconocer la grandeza, el poder, la majestuosidad, ¿sí? La divinidad de Dios, por supuesto, como el creador, como el sustentador, el preservador de todas las cosas. ¿Sí? Engrandece mi alma al Señor. Esto es muy importante. María reconoció con esta exclamación su pequeñez, ¿verdad? Su insignificancia delante del Señor. Sí, María no es un ser para nada. No, ella nunca pretendió ser un ser divino o parte de la divinidad o ser incorporada entre la Trinidad. No, María no tuvo ese tipo de pretensiones jamás. Sí, su mención dentro de la genealogía de Mateo capítulo 1, ahí está mencionada María. Sí, fue un ser humano, por cierto, temerosa de Dios, sí. Que buscaba al Señor, sí. Que tenía una comunión estrecha con Dios, sí, también. Que amaba y servía a Dios, también. Sí, cualidades sobresalientes, distintivas en María, sí. Pero nunca tuvo la pretensión de estar a la par o ser igual o mucho menos por encima de la divinidad, sí, jamás. Bien, entonces, en el versículo 48, 47 todavía, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sí, no dice en Dios mi esposo, no, en Dios mi Salvador. Ahí está, ahí muy claramente, y puede leerse esto mismo con alguna pequeña variante por razón de traducción, ¿verdad? Pero esencialmente lo mismo en cualquier versión, sí. El versículo 48 hace notar que María era una mujer de fe, sí, también, era una creyente. Sí, ella creía en el Señor, era temerosa de Dios, tenía las cualidades. Había otras mujeres seguramente virtuosas, ¿sí? En su tiempo,
pero ella fue escogida entre muchas, ¿sí? Por la misericordia, por el gran favor que Dios le hizo o le estaba haciendo, y ella estaba consciente de ello. Dice, porque ha mirado, versículo 48, la bajeza de su sierva. Notemos, la bajeza de su sierva. Ella ahí está, exclamando esto, entonando, sí, porque el cántico espiritual es un cántico improvisado, del momento, con una melodía no aprendida previamente, sí. Entonces, aquí, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Es correcto? ¿Está bien dicho? Sí, esto es importante. Y recordemos que, ¿qué quiere decir bienaventurado? Más que feliz o súper feliz, dichoso. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y se extiende las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? A otros más, muchos creyentes que tienen también el temor de Dios en sus vidas, sus corazones, y reúnen otro tipo de cualidades también como cristianos, como creyentes, ¿sí? Y María está entre las bienaventuradas o entre los bienaventurados. Sí. Versículos 49 y 50. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Notemos, santo es su nombre. Ahí está, reconociendo, exaltando, bendiciendo al Señor. Sí. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así que María está diciendo que Dios tuvo misericordia de ella. Sí, porque le dio o hizo de ella una notable distinción. Sí, sí, por cierto. Pero porque pues de ella nacería por virtud, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que no comenzó, no principió Jesucristo, no principió allí, no comenzó como ser allí, como ser eterno. Él ya era desde el principio. Y él ya era, por cierto. Sí, bien, pero dice aquí que debemos sentir nosotros también profundamente la gracia divina. Esto es importante. La salvación es un don, es un favor que Dios nos hace a todos los seres humanos, incluida María. Por cierto, es un don inmerecido que Dios nos concede en su misericordia, en su grande amor. Versículos 51 y 52. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así que lo que María está diciendo, entre otras cosas, que Dios juzga dignos de sus favores solo los que se creen indignos, inmerecedores de ellos. Versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Sí, Dios envía vacíos a los que se creen llenos de sí mismos. Versículos 54 y 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Notemos cómo en esta profecía María hace mención desde cuándo venían las menciones, los señalamientos, los pronunciamientos de parte de Dios por diferentes profetas, ¿sí? Desde Abraham, dice, desde Abraham, ¿sí? Para dar cumplimiento ya en esos días, ¿sí? De el mayor y más sobresaliente de los milagros, ¿sí? Y de las obras de Dios, ¿sí? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta tierra, ¿sí? Para redimir, para salvar, ¿sí? Para rescatar a los pecadores,
Sí. Bien, vámonos con el otro cántico, el Benedictus. Allí en Lucas mismo, el capítulo 1, versículos 67 al 79. Aquí, ese es un cántico de acción de gracias. Sí, Zacarías, por supuesto, su gratitud para con Dios al darle un hijo profeta también. Sí, un hijo profeta. Por cierto, Juan el Bautista, ya lo he mencionado en otro momento, fue el último, por así decirlo, profeta del esquema o del diseño o del grupo o de la dispensación de profetas del Antiguo Testamento. Y a él le tocó, a Juan el Bautista, hacer el enlace después de 400 años de silencio, lo que se conoce como el periodo intertestamentario. ¿Sí? Dios finalmente habla, ¿verdad? Y da señalamientos importantes, da disposiciones importantes y escoge también a Juan el Bautista. ¿Sí? Aquí tenemos la profecía de Zacarías, un cántico de acción de gracias. Desde el versículo 68. Encontramos otra vez palabras de bendición para el Señor. Dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Sí, ya era la bendición. A los suyos vino, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino. Sí, él vino primeramente al pueblo de Israel por el rechazo, por la incredulidad que ya vemos en las Sagradas Escrituras por parte de este pueblo escogido, ¿sí? Se dio una apertura que también ya estaba dentro de la profecía, ya había un anuncio previo de que los gentiles alcanzaríamos bendición de parte de Dios. Así que este cántico es el resultado, entre otras cosas, de un estudio, ¿sí?, de las profecías. Entiendo que Zacarías se había dedicado a estudiar, a escudriñar las profecías. No faltó por ahí, sin duda, el profeta Isaías, sí, y otros profetas, sí, donde hacen mención de la venida del Mesías. Y viendo ya los tiempos, Zacarías encontró que el cumplimiento, ¿verdad?, estaba ya en ese tiempo. Zacarías dedicó entonces tiempo para ello. Y en el versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aunque ya la monarquía no estaba constituida como tal, pero sí por profecías también que Dios le había dado a David, ¿sí? Y siendo del linaje de David, humanamente hablando, tanto José como María, ¿sí? Encontramos que, y de la tribu de Judá, por cierto, ¿sí? Encontramos que se da este acomodo de acuerdo al propósito de parte del Señor, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dice el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Sí, Jesucristo estaba llamado a ser libertador. Sí, por ahí la mayor parte de los judíos del pueblo de Israel pues supusieron que el Mesías debía ser alguien que los vendría a rescatar, a liberar, que pues tomaría las armas, no sé, ¿verdad? Organizaría un ejército y se enfrentaría al Imperio Romano en ese tiempo. No, para nada, no. Era otro perfil, sí, su postura, su carácter, ¿verdad? Como libertador, por cierto, tendría que ser, perdón, un libertador divino con una causa espiritual de salvación.
es decir, salvación espiritual, de rescate de los pecadores. En los versículos 70 y 71 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Sí, Israel a través de la historia pues tuvo muchos enemigos, ya sabemos. Sí, se enfrentó a muchos enemigos y es la hora en que Israel, el pueblo de Dios, todavía de vez en cuando tiene que enfrentarse, ¿verdad?, a otros enemigos en la actualidad. Pero aquí, en estos versículos, Dios había prometido en el pasado que cumpliría ahora en el presente, y este era el tiempo ya, ¿verdad?, para que las cosas se cumplieran, que viniera ese gran libertador de las almas. No a la manera de un Napoleón o de algún otro caudillo grande y reconocido en la historia. No, el Señor no tuvo jamás esa pretensión. Él dijo de por sí, mi reino no es de este mundo. Sí. Bien, ya nos vamos hasta el versículo 74 y 75. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Ese era el propósito. Sí, que el pueblo de Israel le creyera, lo aceptara, le sirviera, lo honrara a él. Ese era el propósito. Versículo 75. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Al menos en las palabras de Zacarías, esto era genuino, era un sentir genuino, verdadero, de corazón, porque debo decir, no todos en el pueblo de Israel estaban con esta expectación o esta expectativa, deseando ya ver al Mesías, que viniera el Mesías, el Salvador. No, había un grupo reducido de creyentes temerosos de Dios que esperaban ya con expectación a la venida del Señor. Sí, bien, en el versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Notemos otra vez, se habla de salvación, por eso este cántico es un cántico de acción, de gracias, por supuesto, y hasta nuestros días siempre la gratitud debe aflorar de nuestros labios, desde nuestro corazón, por nuestros labios, para agradecerle al Señor que nos haya salvado a los ya salvos y que todavía se extienda su salvación como lo es hasta este momento a favor de todo aquel que quiera recibirla, ¿verdad? Por la fe, creyendo en la persona de Jesús, que es el único que la otorga, el único que la ofrece, el único que la puede dar. Sí. Versículos 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Sí, vendría, o como finalmente vino, el amanecer, el cumplimiento, después de una noche extensa de oscuridad, ya me hice mención, 400 años, en los cuales Dios no dejó a su pueblo del todo, ¿sí? Pero no se comunicó de manera directa, no habló Dios al pueblo durante todo ese tiempo, 400 años, ¿sí? Y cuando Dios no habla, cuando no hay palabra de Dios, ¿sí? Las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia hacen presa de los corazones, de la vida, de las vidas de los humanos, ¿sí? La palabra de Dios trae luz, ilumina, abrillanta, sí, trae conocimiento, revelación. Esto es importante entenderlo, verlo así, sí. Así que en su grande misericordia, Dios, ¿verdad?, traería un nuevo día.
Sí, se daría la apertura de la gracia divina, sí. Y ahí encontramos que Él les traería con el Mesías la luz, ya dije, de un nuevo día, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Este era el propósito y fue el propósito del Señor al venir a esta tierra, que los pecadores, incluidos los del pueblo de Israel, sí, porque aunque es el pueblo escogido, pero ellos se habían fallado, ellos se habían fracasado en su búsqueda de Dios por lo mismo de haberse alejado, haber claudicado, haber apostatado, haber endurecido sus corazones, sí, haberse tornado incrédulos, ¿verdad? Entonces, ellos metidos en una oscuridad profunda, encontrarían finalmente que había una luz en el camino, sí, que se proyectaba en dirección a ellos precisamente y en primer lugar, y sus pasos serían dirigidos por el camino de la paz. Sí, qué hermoso, ¿verdad? No sabemos, al menos su servidor, si le pregunta por ahí de repente fuera, hermano, ¿y sabe la melodía de estos cánticos? No, pero lo estamos meditando, estamos reflexionando en ellos. Finalmente, ya dentro del capítulo 2, los versículos 25 al 32, por ahí, encontramos que viene el tercer cántico, el Nunc Dimittis, un cántico de bendición, ¿sí? Simeón se sintió privilegiado, de veras que sí, un siervo de Dios, sencillo, humilde también, sí, usado por el Señor. Y encontramos allí la presentación en el contexto, cuando el Señor Jesús fue llevado por José y María a los 8 días, a los 8 días de haber nacido, para ser circuncidado, y fue llevado al templo. Sí, de acuerdo a la ley mosaica, porque recordemos que el Señor Jesús vino a cumplir por nosotros la ley. Él vino a cumplirla y la cumplió al pie de la letra. Sí. En el versículo 25, toda vez que ya el escenario estaba listo, allí, dije ya, habían llegado al templo. Muchas cosas, me interrumpo en un paréntesis porque muchas cosas hasta el día de hoy pueden ocurrir en cuanto a conocimiento, revelación, propósito, estímulo, aliento, fortaleza, en fin, muchas cosas pueden ocurrirnos estando en el templo. Sí, por eso es importante asistir, congregarnos. Sí. Bien, dice el 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, notemos sus virtudes, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando es así, y viene palabra de parte del Señor, esta palabra es segura, es confiable, es verdadera. No hay titubeo, no hay por qué dudar, hay que recibir esa palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo. Sí, hoy en día habrá, como se ha dado, hoy se sigue dando, iba a decir, pues lástima, ¿verdad? Da pena con eso, pero palabra, según profética, errada, equivocada, falsa, sí, lamentablemente. Bien, y tenemos aquí que Simeón esperaba, como ya leímos, la salvación que vendría de parte del Señor. Sí,
Y dice el versículo siguiente, el 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Nosotros también necesitamos esa salvación. El mundo necesita, el mundo en estos días, gran parte de la humanidad, sí, en torno a celebraciones, fiestas, regocijo, sí. ¿Y dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde? ¿Está en el centro de la atención, del interés, de la motivación, de la euforia religiosa de estos días? ¿Está Cristo en el centro, en el corazón mismo? ¿Sí? Es lo que impulsa, es lo que motiva, es lo que lleva a las gentes a celebrar bien. Israel esperaba, decía, no todos, no toda la nación en conjunto, no toda la nación, pero sí había creyentes fieles que con esa expectación estaban, ¿verdad? Esperaban la consolación del Señor. Y esperar, por cierto, es la cualidad de aquellos que han entendido las Escrituras. Sí, esperar. Hoy en día todavía tenemos que esperar la segunda venida de Cristo y previamente el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Pero hay que esperar todavía un poco. Esperar. Algunos se impacientan, algunos claudican, algunos vuelven atrás, algunos se tornan escépticos y dicen, ya no tiene caso esperar, no sucede nada. Pero ya hay señales. Y esas señales, muchas de ellas ya se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Así que hay que reforzar la fe. Hay que mantener la esperanza. ¿Sí? Dios no miente. Él no falla. Así como María, Zacarías, Simeón, Ana, se incluye a otra mujer piadosa por ahí, estaban esperando. Se prolongaba el tiempo, se tendía. Y ya no hay personas, en el caso de Simeón, en el caso de Ana, eran personas mayores, ¿sí? Entrados en edad. ¿Y cuándo va a ocurrir finalmente, en el caso de Simeón? Esto se cumplió en sus días y ocurrió en el templo. Y él tuvo en sus brazos, ¿verdad?, a ese pequeño, al Hijo de Dios, sí, humanado, encarnado, sí. Versículos 29 y 30 dice, y ya cuando le tomó, el versículo 28 le tomó en sus brazos, dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Sí. Ahora, nada más, Simeón, no. Estos fueron escogidos, estos tres, María, Zacarías y Simeón, ¿verdad? Pero la salvación se extendía, debía extenderse, debía incluir a otros muchos. Sí, ahora él veía el cumplimiento de las promesas de parte del Señor y podía morir en paz. Y debo decir, hoy en día, nadie puede realmente irse en paz sin antes ver la salvación de Dios. Sí, nadie va a cerrar sus ojos aquí en la tierra, sí, en paz, realmente en paz y realmente reconciliado y tranquilizado a sí mismo y reconciliado con Dios, sí, si no tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios. Sí, Simeón ahora lo podía decir como lo dijo precisamente. Sí, bienaventurado el que ya disfruta de esta bendición, feliz el que confía su vida en el Cristo eterno. Sí, que fue creciendo el Señor, ¿verdad? Inició su ministerio a los 30 años y allí
prácticamente con su mensaje, con su palabra, con sus señales, con sus milagros. El Señor corroboró a todas luces, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. En conclusión, así como María lo hizo, con esa sencillez, con esa humildad, exaltemos al Salvador de nuestras almas. Sí, ella lo hizo así, ya vimos lo que ella pronunció y dijo en ese cántico. Démosle gracias también, así como Zacarías exclamó, ¿verdad? Es bueno darle gracias al Señor y bendigamos su nombre como Simeón por haberse acordado de nosotros. Sí, cuán importante es esto y por haber dado cumplimiento a su palabra, sí, porque él preparó, sí, desde entonces, porque dicen los versículos finales, el 31 y 32, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Yo espero con la ayuda del Señor que esta palabra sea útil y provechosa como creo que lo es, ¿verdad? Y que caiga en buena tierra, estimule la fe, fortalezca los corazones, no solo en estos días, sino siempre, siempre. Es mi deseo y es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.